Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones, y el sebo adherido a ellos, y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. El sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que le han ofrecido. También toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite o seca se le dará a todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como ofrenda reservada a Yahvé y corresponderá al sacerdote que derrama la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el mismo día de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Pero el tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el oferente del mismo, no se le tendrá en cuenta, será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será exterminado de su parentela. Si alguien toca cualquier cosa inmunda,
sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será exterminado de su parentela. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los israelitas y diles: no comeréis sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. El sebo del animal muerto destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. Porque todo aquel que coma sebo de animal, del que suele ofrecerse manjar abrasado a Yahvé, será exterminado de su parentela. Tampoco comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ninguno de los lugares en que habitaréis. Todo el que coma cualquier clase de sangre, ese será exterminado de su parentela. Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a los israelitas y diles: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio, con sus propias manos, llevará los manjares que se abrasan para Yahvé. Él mismo presentará el sebo y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará el sebo sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Daréis también al sacerdote como ofrenda reservada la pierna derecha de vuestro sacrificio de comunión. Esta pierna derecha pertenece a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y el sebo de los sacrificios de comunión. Pues yo sustraigo a los israelitas de su sacrificio de comunión el pecho mecido y la pierna reservada para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos por decreto perpetuo entre los israelitas. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé desde el día en que los presentó para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto mandó Yahvé que los israelitas le dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto del Sinaí. Oración. Padre amado, Padre de bondad, Padre de misericordia, te pedimos humildemente que derrame sobre cada uno de nosotros la sabiduría y la inteligencia para poder comprender tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Decirles también que el día 27 de julio estaré cumpliendo un año más en este servicio del ministerio sacerdotal, sacerdote del Dios Altísimo. Estaré cumpliendo 7 años de haber consagrado mi vida también a la presencia de Dios. Por eso les invito para que juntos elevemos una oración a Dios por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que también pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo entero, por todos los sacerdotes, por tu amigo sacerdote, por ese sacerdote que te ha ayudado, que te ha ido instruyendo en la fe, para seguir adelante, para seguir caminando en la presencia de Dios.
Te alabo y te bendigo, Padre de bondad y de misericordia infinita. Humildemente, en este día, a esta hora, quiero elevar mi súplica, mi oración ante tu presencia por todos los sacerdotes del mundo entero, por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que tú, Señor, dueño de la vida, puedas seguir llamando a muchos jóvenes a consagrar su vida ante tu presencia a través de la vida consagrada, a través del ministerio sacerdotal. Te bendigo y te alabo, mi Señor y mi Dios, por haberme llamado a este hermoso camino que es servirte a ti a través del ministerio sacerdotal. Elevo mi humilde oración por tu siervo el Papa Francisco, para que tú le bendigas, le cuides, le protejas, le dé la fortaleza de seguir adelante a pesar de todas las adversidades que pueda encontrar en el camino. Aleja de su presencia toda acechanza de Satanás y bendícele su ministerio, bendícele su vida. Bendice también a todos los obispos del mundo entero, especialmente al obispo de mi diócesis, para que tu Señor le bendiga, le cuide y siga derramando sobre cada uno de ellos la gracia de tu Espíritu Santo y pueda seguir aumentando cada día las vocaciones a la vida religiosa y consagrada. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este día vamos a escudriñar el capítulo número 7 de este libro del Levítico, donde ya hemos visto todo lo referente a los holocaustos, las oblaciones, los sacrificios que se han de ofrecer ante la presencia del Señor. En este capítulo 7 tenemos presente los sacrificios de reparación, derecho del sacerdote, y los sacrificios de comunión, como nos lo expresa el versículo 11 de este capítulo 7, que dice así: esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas con aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Esto es el sacrificio de comunión que puede ofrecerse en alabanza a Dios. En alabanza, es decir, en gratitud al Señor por todo lo que ha regalado a esa persona. En alabanza, en gratitud, reconociendo la majestad de Dios, porque es el que ha creado el mundo, el que ha creado todas las cosas y el que nos da la vida todos los días. También es una invitación para ti, para que puedas ofrecer también sacrificio de reparación, como nos lo expresa este capítulo 7, ante la presencia de Dios. Para que ofrezca también sacrificio de alabanza, de comunión a la presencia del Señor, como nos lo refiere el versículo 11 de este capítulo 7 de este libro del Levítico. También está y se da en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, como también lo va a hacer referencia el versículo 16 y versículo 17, y dice así: si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Esto es cuando se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria. ¿Qué nos hace a nosotros ver también este sacrificio que se ha de ofrecer ante la presencia de Dios? Que tú y yo hemos hecho votos a Dios, que tú y yo
también hemos ofrecido ante la presencia de Dios, darle algo a Dios por lo que vamos a realizar, por el voto que vamos a hacer, por la tarea, el proyecto que vamos a emprender. Es decir, ofrecemos ante la presencia de Dios un sacrificio por el voto a realizar. Muy bien sabemos que muchas personas ofrecen sacrificios a Dios para que le ayude con un familiar enfermo y le conceda la sanación. Muchas personas ofrecen sacrificios y promesas y votos a Dios para que les ayude a salir bien en los estudios, para que le ayude a salir bien en alguna competencia, para que le ayude a salir bien en un proyecto grande que van a emprender. Eso lo sabemos bien, pero también sabemos que son pocos los que vuelven a darle gracias a Dios, porque reconocen que eso lo han obtenido es con la gracia de Dios. Muy pocos son los que vuelven, y los que no vuelven son unos ingratos para con Dios. Tenemos que revisar también nuestra vida. Tienes que revisar también tu vida y ver cuáles son las cosas que ya le has dado a Dios en ese ofrecimiento, porque tú le has ofrecido a Dios por alguna necesidad en tu vida, le has hecho una promesa a Dios, le has hecho un ofrecimiento a Dios en sacrificio por eso que vas a emprender en tu vida. Este capítulo 7 nos ofrece también y nos presenta ese sacrificio de alabanza a Dios, en agradecimiento a Dios, ese sacrificio por un voto y en el cumplimiento también de una ofrenda voluntaria que tú quieres dar, que tú vas a dar a la presencia del Señor, pero que esa ofrenda voluntaria, que ese sacrificio que vas a ofrecer ante la presencia de Dios, tiene que ser con humildad, tiene que ser con sencillez, tiene que ser con un corazón contrito y arrepentido ante la presencia de Dios. Si no tienes estas cositas, no le ofrezcas a Dios, porque tu intención no va de acuerdo a lo que vas a realizar y a lo que tiene tu corazón, sino que hay que alinear todo tu cuerpo, toda tu vida en una alineación perfecta para llegar a ofrecer esos sacrificios ante la presencia del Señor. Y el versículo 20 dice así: pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será exterminado de su parentela. El alejarse de su parentela es como un equivalente en ese tiempo a ser condenado a muerte. Y esta condena, además, adquiere un sentido religioso, el de ser privado de las promesas divinas hechas a la raza de Abraham. Y esto sucede ¿por qué? Porque la persona no le cree a Dios. Esto sucede ¿por qué? Porque la persona prefiere ir a brujos, adivinos, hechiceros, comer ese tipo de carne inmolada a los ídolos, que seguir al Dios verdadero. Esa exclusión de la parentela aparece cuando la persona no quiere obedecer los mandatos de Dios, sino hace lo que esa persona quiere, hace lo que esa persona le venga en real voluntad poder realizar. Te pido y te invito que tú no seas así como ese tipo de persona, sino que seas una persona diferente, que seas una persona que le cree a Dios, que sea una persona que confía plenamente en Dios, que sea una persona que le ofrece sacrificio única y exclusivamente a Dios, ese sacrificio de reparación por tus pecados, ese sacrificio de alabanza en agradecimiento a Dios por todo lo que nos da, y ese sacrificio por un voto o una
ofrenda voluntaria que deseas ofrecer a la presencia de Dios. No le ofrezcas nada a los ídolos, a los brujos, a los hechiceros, a los santeros. No lo hagas, porque vas a ser excluido de la presencia de Dios. Dios no te excluye, te excluyes tú mismo cuando decides decirle a Dios: yo contigo no quiero nada y voy a buscar estas otras alternativas. No es Dios el que te separa a ti de su presencia, es cada ser humano quien decide si sigue a Dios o se aleja de Dios. Y esas cositas hay que tenerlas muy bien en cuenta y claras para no equivocarnos. Dios no aleja a nadie, cada uno es el que se aleja de la presencia de Dios, y cada persona decide si se acerca de corazón, con un corazón humilde, sencillo y contrito ante la presencia de Dios. Este capítulo 7 está del versículo 1 hasta el versículo 6, el sacrificio de reparación. Del versículo 7 hasta el versículo 10, derecho de los sacerdotes. Del versículo 11 hasta el versículo 15, sacrificio en alabanza. Del versículo 16 hasta el 17, sacrificio, votivos o espontáneos. Del versículo 18 hasta el versículo 27, normas generales. Del versículo 28 hasta el versículo 34, porción de los sacerdotes. Y del versículo 35 hasta el versículo 38, conclusión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y no se te olvide compartir la lectura diaria con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales, y sé también parte del trabajo del reino de los cielos como un trabajador del reino de los cielos. Dios te bendiga.